Actividad experimental 2. Espejos planos y cóncavos. Primero hablaremos sobre algunas consideraciones teóricas de este experimento. Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, ésta se refleja total o parcialmente en todas direcciones. Si la superficie es lisa, los rayos son reflejados en una sola dirección y sentido. Toda superficie que refleje los rayos de luz recibe el nombre de espejo. Al estar enfrente a un espejo plano, podemos ver nuestra imagen en él. Dicha imagen es derecha porque tiene nuestra misma posición. Es virtual porque se ve como si estuviera dentro del espejo. Y es simétrica porque queda aparentemente a la misma distancia que la observada en el espejo. En el laboratorio se observará la trayectoria de un rayo de luz. Este rayo, antes de reflejarse, recibe el nombre de rayo incidente, y después de la reflexión se llama reflejado. Se forman espejos planos angulares al unir dos espejos planos por uno de sus lados y con cierto ángulo. Al colocar un objeto en medio de ellos, se observará un número de imágenes que dependerá de la medida de dicho ángulo. Los espejos esféricos son casquetes de una esfera hueca. Reflejan los rayos luminosos que inciden en ellos. Son cóncavos si la superficie reflectora es la interior y convexos si es la exterior. El foco o distancia focal de un espejo esférico es el punto del eje principal en que coinciden los rayos reflejados y se encuentra a la mitad del radio. Primera parte de la actividad experimental. Se colocó sobre la mesa una hoja de papel blanco y sobre ella un espejo plano en posición vertical. Trazamos una recta A' en la hoja de papel donde señala la superficie reflectora del espejo. Clavamos dos alfileres en dos lugares del papel y se dibujó entre ellos una línea que llegaba hasta la superficie del espejo. Inclinamos el cuerpo de tal manera que uno de nuestros ojos quedara sobre la superficie de la mesa. Así nos permitía ver las imágenes reflejadas de los alfileres alineados con nuestro ojo. Después señalamos con otros dos alfileres clavados en la hoja la línea del rayo reflejado. La línea que se dibujó con los alfileres anteriormente representa el rayo de luz incidente. Con los dos alfileres clavados después se trazó una línea representativa del rayo reflejado que llega hasta la superficie del espejo. Al realizarlo correctamente, las dos líneas coinciden en la superficie reflectora del espejo. ¿Cómo es la imagen en un espejo plano? ¿Real o virtual? Es virtual porque se ve como si estuviera dentro del espejo. La imagen real es la que se recibe en una pantalla. ¿Cuáles son las características de la imagen de un objeto en un espejo plano? Es virtual y es derecha porque conserva la posición, además de ser simétrica porque aparentemente está a la misma distancia del espejo. ¿Cuál es la relación entre el ángulo de incidencia y el de reflexión en un espejo plano? El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. En la segunda parte, colocamos dos espejos planos formando un ángulo de 90 grados. Pusimos una moneda enfrente de estos y contamos el número de imágenes que se observaban en estos. Con la ayuda de un transportador, variamos el ángulo entre los espejos angulares en intervalos de 15 grados y seguimos contando el número de imágenes que se veían en cada caso. Con respecto a la siguiente tabla, ¿qué sucede con el número de imágenes formadas a medida que el ángulo entre los espejos disminuye? Como ya se observa, en la segunda columna se encuentra el número de imágenes y en la primera el ángulo. Cada vez que el ángulo disminuye, la cantidad de imágenes que se ve aumenta. ¿Qué observamos al comparar la segunda columna con los de la tercera en la tabla? Se puede ver que en la tercera columna se utiliza una fórmula. La fórmula que se propone para permitir calcular el número de imágenes observables de un objeto colocado frente a unos espejos angulares es la siguiente: n igual a 360 grados sobre a igual a 1, donde n es el número de imágenes que se forman y a
el ángulo que forman entre sí los espejos planos. ¿Cómo se define el foco de un espejo esférico? En el caso de los espejos esféricos, solo existe un punto focal cuya posición coincide con el punto medio entre el centro del espejo y el vértice del mismo. ¿Qué es un espejo esférico, cóncavo y convexo? A diferencia de los espejos convexos, los espejos cóncavos muestran imágenes de diferentes formas dependiendo de la distancia entre el objeto y el espejo. Estos espejos se denominan convergentes, ya que tienen que recolectar la luz que incide sobre ellos, desviando los rayos paralelos de luz que inciden en un foco. Como podemos observar en la siguiente imagen, se representan los elementos principales de un espejo esférico: el vértice, centro de curvatura, eje principal, eje secundario y foco. ¿Cuáles son los tres rayos fundamentales que permiten encontrar las características de la imagen que se forma de un objeto colocado frente a un espejo esférico? Primero, rayo paralelo al eje principal al reflejarse pasa por el foco. Segundo, rayo que pasa por el foco al reflejarse lo hace paralelamente al eje principal. Y tercero, rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja en su misma dirección. Mi compañera Susana y yo agradecemos su atención. Que tengan lindo día.